Esta densa nata café es una imagen que, de forma desafortunada, se ha asociado a la capital de nuestro país. La Ciudad de México, la ciudad de los palacios, de las grandes avenidas y las elevadas edificaciones. Aquí y en el área metropolitana del Valle de México, donde todo parece magnificarse, existe una profunda crisis ambiental que sistemáticamente acaba con la salud de sus habitantes y pone en jaque su futuro. Las personas, en promedio, respiramos 21,000 veces al día. Función biológica vital. Favorece la eliminación de toxinas, la digestión y el funcionamiento del cerebro. Para los habitantes de urbes como la zona metropolitana del Valle de México, respirar es un poco más complicado. Implica un importante riesgo para la salud debido a la contaminación. No se percibe a simple vista, pero ocasiona daños inmediatos y a largo plazo. Es tan serio que ha motivado campañas como esta. Hola, mi nombre es Agatha y soy algo así como preatleta. Agatha y las Olimpiadas es la historia de una niña de la Ciudad de México que sueña con ser atleta. Veamos una vez más la ejecución espectacular de este salto. Ahí tienen, seguramente será medallista. Papá, mamá, lo he decidido. En el 2020 voy a participar en las Olimpiadas. La Red por los Derechos de la Infancia, quien promovió este video, alerta que los impactos de la contaminación no son una exageración y afectan a los sectores más vulnerables. ¿Cuándo le vas a decir? Niñas y niños que viven cerca de avenidas no podrán ser atletas de alto rendimiento. Se eleva el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares y padecimientos cardiovasculares. Que la contaminación ambiental tiene un daño irreversible en nuestros niños, en nuestras niñas. Sabemos que cuando hay ciertos niveles de contaminación, los niños no salen a hacer actividades al aire libre, se les recomienda no hacer actividades, pero estos son medidas paliativas, o sea, no se le puede pedir a los niños que no corran, que no jueguen, que no se diviertan, porque tiene que ver con su propio desarrollo físico. Sin embargo, la realidad obliga a otra dinámica porque, por el momento, vivimos en un ambiente adverso. De esta situación están más conscientes los niños y jóvenes que padecen alergias o asma. La contaminación sí afecta al asmático, lo afecta en su modo de vida porque ya no puedes, o sea, el momento en que sales a la calle inmediatamente resientes no sé cómo explicarlo, es como si resintieras en la primera inhalación que no puedes llenar tus pulmones con la misma capacidad que lo hacías antes. O sea, solamente imagínate no poder respirar como tú estás acostumbrado a respirar, es una cosa como que sí te saca de onda. ¿Qué sucede cuando una persona tiene asma o tiene rinitis alérgica? De por sí, estas personas ya tienen una inflamación en su vía aérea. Al momento en que reciben otro daño agregado por la contaminación, pues esta inflamación se aumenta y se perpetúa. A lo largo de mi vida he tenido aspectos de la contaminación, pues claro,
He empezado desde los 5 años, soy asmático, y a lo largo de mi vida pues he tenido que luchar o he tenido que estar en ambientes, pues no sé, pues sí, en ambientes contaminados, ya sea por tabaco, por el humo de los coches, etcétera, etcétera, ¿no? Las motos, todo esto. A las personas les parece que los asmáticos somos como muy sensibles o muy dados a dramatizar estos cambios, pero se sienten. Incluso cuando estás al lado de un fumador, lo primero que percibes es ese aroma, ese humo, la nicotina o ese ardor quemante, y porque te empieza a silbar el pecho, empiezas a toser, empiezas a faltarte el aire. Al existir este tipo de contingencias, se convierte en un problema verdaderamente serio. Y la cantidad de pacientes que nosotros observamos aumenta. Se ha evaluado esto en diversos centros hospitalarios y se ha determinado que el porcentaje de incremento es alrededor del 30 al 40% de lo que normalmente se atiende. Y esto lo vemos tanto a nivel privado como a nivel institucional. Algunas secuelas de la contaminación que silenciosamente comprometen nuestro futuro. En el mundo, la mala calidad del aire causa complicaciones que propician 4 millones de muertes prematuras al año. Una letalidad que también se presenta en nuestro país. Esa cifra que hemos estimado, para las 13 ciudades donde tenemos un buen monitoreo ambiental en el país, es de 20,000 muertes ocasionadas por la contaminación ambiental. Para la zona metropolitana, en realidad son 9,000 muertes las que estimamos. En 2014, 2.500 menores de entre 0 y 4 años de edad perdieron la vida por enfermedades respiratorias a nivel nacional. Es un desenlace al que los citadinos en general podemos llegar solo por respirar, en una suerte de ruleta rusa. El aire ingresa por la nariz y pasa por la faringe. Llega a los pulmones y se aloja en estos ductos conocidos como bronquios. Cada bronquio tiene diminutas bolsas, los alveolos. Un adulto tiene cerca de 300 millones de alveolos. La membrana interior de los alveolos captura el oxígeno y lo conduce a la sangre. La misma membrana libera dióxido de carbono, gas que expulsamos con la exhalación. Cada vez que el organismo aspira y exhala, queda limpio. Bueno, en teoría. Porque en ciudades como la de México, cada inhalación introduce agentes contaminantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas deben estar expuestas a un máximo de 20 partículas nocivas por cada millón que hay en el ambiente. Sin embargo, en las principales ciudades del planeta, las concentraciones promedio son de 70 partículas por millón, más de 3 veces lo que se considera saludable. En la zona metropolitana del Valle de México, los contaminantes que más preocupan son los vinculados al transporte motorizado y a la industria, sectores que en conjunto consumen casi 85% de los combustibles fósiles de la región. Generan monóxido de carbono, gas que por su composición engaña al organismo, se confunde con el oxígeno. Si ingresa a la sangre en exceso, provoca asfixia. El benceno, un derivado de la combustión, con los años se convierte en precursor de cáncer. El transporte y la industria también emiten partículas menores a 10 y 2.5 micras. Al ser tan pequeñas, llegan hasta los alveolos, donde provocan enfermedades respiratorias, alergias y cáncer. ¿Cómo ha repercutido esto en la salud en la zona centro del país? El Instituto Nacional de Salud Pública ha realizado estudios para conocer el impacto del ozono en los niños. Y llegó así a una conclusión alarmante. Encontró que el ozono puede reducir sensiblemente la capacidad pulmonar.
lo que ocasiona el ozono es una inflamación crónica en los pulmones. Y esto se ha documentado aquí en la Ciudad de México por estudios del propio instituto, que a la larga disminuye el crecimiento pulmonar. O sea, los niños no llegan a su máximo crecimiento pulmonar. Los niños y niñas de todo un periodo de ciclo de educación básica, de primero a sexto año, que estaban a 500 metros de las avenidas principales de esta ciudad y que se les hicieron estudios pulmonares, el 15% de estos niños y niñas que por 6 años fueron a estas escuelas públicas, sus pulmones quedaban rígidos en un 15%. Y esto, digamos, sería como si ellos hubieran fumado no solamente desde que nacieron, sino tendrían los pulmones de un fumador de más de 15 años. Investigaciones más recientes han documentado también el daño de las micropartículas en el aire, con evidencias aportadas con trabajos como estos, emprendidos en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAV. Tras experimentar con roedores, estos especialistas concluyeron que las micropartículas pueden causar problemas respiratorios de forma inmediata y de manera crónica, afectaciones en el corazón, riñones, incluso en el cerebro. Se genera un proceso de inflamación que está relacionado con un proceso de estrés oxidante y que termina en consecuencias que alteran la fisiología natural cardiovascular, renal, alteran o nos dan ciertos indicadores sobre el sistema nervioso central también. Si esto sucede en un individuo joven, lo que estamos poniendo en riesgo es un desarrollo adecuado y eso se va a traducir en problemas de aprendizaje, por ejemplo, en tolerancia, en problemas de comportamiento, infartos o presión arterial. Ahorita ya son asociadas a la exposición y además se están presentando en individuos que son mucho más jóvenes al grupo de población que se presentaban antes. A nivel internacional se ha señalado que el material particulado puede generar un efecto sistémico. ¿Qué quiere decir? Que involucre a todo el organismo: cerebro, pulmón, corazón, vasculatura, hígado, riñón, hasta sistema reproductivo. Estos investigadores ahora buscan observar con mayor detalle el problema e identificar si la mala calidad del aire se resiente incluso desde la gestación. Que posiblemente tenga que ver la exposición in útero o en etapas de desarrollo con el origen o el desarrollo de enfermedades crónicas como son las cardiovasculares. Otro grupo del CINVESTAV estudia la presencia de bacterias suspendidas en el ambiente de la Ciudad de México. Con evidencia científica sólida tenemos 120 diferentes bacterias registradas que pueden ser detectadas en la atmósfera. Son bacterias que por lo general no afectan la salud. Sin embargo, a los científicos les inquieta saber si esta interacción puede ser nociva en la polución. Sí puede existir un riesgo de que a altos niveles de contaminantes la agresión en nuestros epitelios sea tal que permita que esas bacterias con las que normalmente convivimos puedan agredir a nuestro cuerpo en un estado extremo de altos niveles de contaminación. Ante la evidencia científica, no hay lugar a dudas. Urge frenar la contaminación ambiental. Sí es posible continuar mejorando la calidad del aire y sí es posible llegar a tener un aire limpio en quizá 10, 15 años más. Pero no es un camino sencillo, si se considera el reto que representa cambiar el estilo de vida en un monstruo como la gran zona metropolitana del centro del país. Una región en la que todos los días interactúan más de 20 millones de personas, 5.4 millones de vehículos y 64,000 industrias. Hay 5.5 millones de hogares y 640,000 establecimientos comerciales, cuyas dinámicas también contribuyen a la mala calidad del aire. La zona metropolitana del Valle de México ha buscado salir del atolladero de la contaminación ambiental desde hace 3 décadas. En los años 80, emprendió un proyecto que le permitió establecer una red de monitoreo atmosférico.
y en 1989 puso en marcha el programa Hoy no circula, medida que el gobierno local asegura ha contribuido a abatir la contaminación. De hecho, el Valle de México ya no está entre las urbes más sucias del mundo y tampoco encabeza las estadísticas del país. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, es un organismo mundial certificado y validado por científicos. A nivel mundial, la Ciudad de México está bastante alejada de las ciudades más contaminadas. Y dentro del país estamos alrededor de las 7 u 8, dependiendo del contaminante que consideremos. Entonces, pues yo diría que en base a ese estudio nada más, es bastante buena. Las concentraciones que tenemos hoy son significativamente menores a las que teníamos a finales de los 80s. Entonces, eso realmente debería verse como una historia de éxito, un tema positivo. La Organización Mundial de la Salud documenta más contaminación en Monterrey, Toluca, Salamanca, León, Irapuato y Silao, antes que en la Ciudad de México, tan solo en cuanto a partículas PM10. Si bien hay avances importantes, la situación está lejos de ser idónea. El riesgo en la salud persiste. Aunque la contaminación ha disminuido en la Ciudad de México comparado con hace 20 años, definitivamente no hemos llegado a niveles que pueden considerarse como seguros. Entonces, estamos mejor que antes, pero todavía no estamos bien. Estamos lejos de tener un aire suficientemente limpio. En otras palabras, con los niveles de contaminación que se presentan en la ciudad, todavía hay significativos efectos en la salud a través de enfermedades, a través de incremento en la mortalidad, esto es mortalidad prematura, y por tanto hay que redoblar los esfuerzos para continuar bajando estos niveles, idealmente hasta que lleguen a niveles seguros para la población. Lo que es desafortunado es que no hemos tomado las decisiones que se debieron de haber tomado ya hace algunas décadas, ¿no? Entonces creo que al dejar el problema, a no organizarnos bien, pues empiezan a suceder estos problemas que creíamos que ya estaban superados. La mala calidad del aire acaparó nuevamente la atención este 2016, cuando se alcanzaron altos niveles de ozono en la temporada de calor. Obligó a replantear el programa de contingencias ambientales y, sobre todo, hizo evidente que en esta zona del país era inaplazable modificar la estrategia de calidad del aire. En el caso de los vehículos, teníamos rezagada tanto la norma de verificación, la que aplica para vehículos en circulación, como la norma que aplica a los vehículos nuevos, que se conoce como norma para vehículos en planta. Se reconoció así que la verificación vehicular, por su modo de operar, había promovido la corrupción por encima de la salud. La corrupción mata. Un ejemplo de ello serían los beneficentros, que desde su origen, ya hace casi 30 años, han estado claramente asociados a prácticas de corrupción con autoridades delegacionales o a veces de otro nivel más alto, y que permiten que, por ejemplo, ahora en este último periodo tengamos una cantidad incluso, digamos, incomprensible de de hologramas 00 en vehículos que es obvio que no responden a los estándares de contaminantes deseables. Esta corrupción va a continuar en tanto haya impunidad para los funcionarios que se hacen cómplices y las propias empresas o la industria automotriz, que en muchas ocasiones también es parte de estos temas de corrupción estructural. Por ello, el gobierno federal emitió una nueva norma emergente de verificación, vigente a partir del 1 de julio del 2016, que busca reducir la posibilidad de manipular las mediciones. El proceso se centrará en el empleo de diagnóstico a bordo, llamado OBD, que se hace con este dispositivo. Ofrece lecturas digitales sobre el desempeño del motor. Será exclusivamente para autos 2006 y posteriores, modelos que por su tecnología podrán aspirar a un holograma cero. Esta tecnología permitirá también monitorear segundo a segundo las mediciones de los verificentros, con un software que centralizará las operaciones. Es importante decir que la norma por sí misma no acabará con la corrupción. Dependerá de las autoridades y los ciudadanos.
no hay tecnología perfecta. Yo diría en ese caso, pues hay que concientizar a la ciudadanía. El primer afectado de que un vehículo tenga altas emisiones y se quiera pasar de listo en la verificación es el que va manejando el vehículo y la familia que pueda llevar en ese momento en el vehículo. Esta norma de verificación endurece los límites de emisiones y obliga a verificar al transporte público y de carga, considerados verdaderas chimeneas rodantes. Será vigente para las entidades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Pero para contar con un ambiente saludable y dar un respiro a la salud, se requieren otras acciones. Las autoridades federales y de la megalópolis trabajan en una serie de medidas que prometen replantear la planeación del centro del país, transformar el diseño de las ciudades y fomentar un sistema de transporte confiable que motive a los automovilistas a usarlo. Sí, nosotros como ITDP tenemos un plan para 29 líneas de Metrobús y Mexibús para la zona metropolitana que costaría 35 mil millones de pesos, que pues es una cantidad accesible o manejable para los gobiernos de ambas entidades, y esto traería muchos beneficios, ¿no? Estaríamos hablando que alrededor de 6 millones de pasajeros se podrían beneficiar de tener esta red, y desde luego pues con menor uso del auto en la medida de lo posible y mejores calidad del aire, ¿no? Que también es importante. Y creo que esa es la gran apuesta. Las ciudades tienen que avanzar en ofrecer mejores sistemas de transporte que sean de calidad, que sean seguros, eficientes, que sean limpios, que tengan buena cobertura, buena velocidad. Tenemos que empezar a planificar las ciudades de manera diferente. No puede seguir creciendo la zona metropolitana del Valle de México anárquicamente como hasta ahora, porque si no, no hay medida de control de emisiones que nos ayude a contrarrestar el número creciente de viajes que generamos en la ciudad, las distancias cada vez mayores, el consumo cada vez mayores de combustibles. Entre los pendientes para limpiar el aire de la capital se encuentran que el gobierno federal actualice la normatividad de las industrias y que los gobiernos locales continúen con los programas para reducir emisiones. O sea, el tema vehicular es solamente una pequeña parte de todas las cosas que hace la Secretaría para reducir emisiones y mejorar la calidad del aire. Tenemos un programa, el ProAire, que va ya en su tercera generación, que justamente incluye toda una gama de medidas de reducción y control de emisiones en todos los sectores, no solo el sector transporte, ¿no? En el sector energía, en el sector industrial, en el sector servicios, en todos los sectores. Aunque sin duda, una medida fundamental que cambiaría radicalmente la calidad del aire en esta zona del país tiene que ver con la regulación del sector automotriz. Deberíamos de exigir a la industria automotriz de México que en este país se cumplan los mismos estándares de emisión en sus vehículos nuevos, en sus modelos recientes y en sus modelos futuros. Los mismos estándares que ya cumplen en otros países. ¿Por qué tendríamos que tener en México, no somos ciudadanos de segunda ni un país de segunda, vehículos que siendo nuevos se les permite 2 o 3 veces más emisiones contaminantes? De esta reciente crisis, debe surgir una nueva visión de ciudad sustentable que alcance rápidamente a las urbes más importantes del país. Es un punto de quiebre en el que la humanidad en su conjunto, y en este caso México como país, tiene que replantearse si continúa en el modelo de desarrollo de las grandes ciudades como la expresión de éxito y de avance de un país, o si volteamos la mirada al campo, si comenzamos a romper estos paradigmas de que solo en las ciudades se es exitoso. Por lo pronto,
La contaminación persiste. Es un problema real. Sigue alterando el entorno, el medio ambiente, la salud, la vida. Es un riesgo latente que es importante abatir, sobre todo si consideramos que hoy por hoy, según cifras del INEGI, el 78% de los mexicanos viven en ciudades y respiran aire sucio que compromete el futuro de las generaciones.